Mira, es muy difícil saber cómo surgen las vocaciones, pero yo tengo varias anécdotas que yo pienso que fueron muy influyentes en mi vida para optar por una carrera científica. Primero, mi papá era ateo, era enemigo de toda religión, y mi mamá era católica, o sea, había una contradicción en casa, pero como mi papá, ustedes saben, en esas generaciones el Señor se imponía, ¿no? Ujú. Entonces, era, mi familia en ese sentido era atea. Por un lado, por otra parte, decía, como él siempre criticaba la religión, pero mi mamá era católica, nosotros estábamos en una escuela católica, muy católica de hecho, Ujú. porque era también la más cercana a la casa. Pero tengo una experiencia ahí que me parece en el análisis de mi vida muy importante, porque la SEP en ese momento hacía revisiones en las escuelas particulares para checar que llevaban el programa de la SEP. Y en el programa de la SEP decían que en sexto año de primaria había que estudiar a Darwin. Fíjate, estoy hablando de cuántos años hace, sería en los 60, ¿no? Entonces, por supuesto que en la escuela no nos dieron clases de evolución en sexto de primaria, ni siquiera nociones. Y al contrario, nos dijeron que nos iban a hacer un examen, la gente de la SEP, los inspectores de la SEP, y que si nos preguntaban, nos decían que en el examen venía una pregunta que era si nosotros creemos que el hombre, así decía el hombre, desciende del mono. Y nos decían, evidentemente eso es falso, pero porque nosotros somos creados por Dios. Pero ustedes ponen, la respuesta correcta es, sí, descendemos del mono. O sea, esa pregunta nunca se me va a olvidar y sí creo, porque además mi vida académica la he dedicado sobre todo al estudio de la evolución, yo pienso que me marcó, porque luego lo comenté con mi papá y mi papá estaba furioso porque cómo nos decían esas mentiras, etcétera, etcétera, pero evidentemente los humanos no descendemos de los monos, somos como primos hermanos filogenéticos, digamos. No descendemos de ellos, pero tenemos un ancestro común y somos en todo caso también un tipo de mono, somos un simio, somos el quinto simio. En fin, pero tú me preguntaste por qué. Bueno, creo que todas esas preguntas y esa admiración de mi padre por la ciencia, por los científicos y sobre todo por las científicas, y siempre me decía a mí, y no sé por qué, ya nunca se lo pude preguntar, tú tienes que ser científica, tú vas a ser científica. Y bueno, yo creo que eso me marcó. Y después tuve otras experiencias interesantes también en la preparatoria. Tuve un maestro de biología que era un médico, me acuerdo perfectamente que se llamaba Ernesto Lecona, era impresionantemente brillante, para mi edad yo lo veía espectacular y yo creo que lo era, y él sí nos explicó muchísimo de la evolución en la materia de biología de la preparatoria, nos explicó en la teoría de Darwin y sobre todo nos habló de los genes, nos habló del DNA o ADN, como se dice en español. Y eso también me impactó muchísimo. Me interesé mucho en Darwin, en la persona, en la teoría, y también esa parte genética de cómo van cambiando los organismos al transformarse su ADN. Pero eso ya fue, te hablé desde la primaria, pasando por la secundaria, también con muy buenos maestros en la secundaria 18 y maestras de biología, de ciencias, que no tengo la menor duda, porque ya la secundaria 18 es una secundaria, ya no es una secundaria privada y por supuesto es una secundaria laica, en donde yo siempre he estado en esas escuelas. Pero bueno, mi primaria fue muy buena, la pasé muy bien, pero ya después estuve en la secundaria 18 y en la preparatoria 4 y de ahí en adelante solamente educación en instituciones públicas y laicas. Entonces, bueno, yo creo que todo eso me marcó, por supuesto. Y cuando terminé la preparatoria,
decidí, como estaba en la preparatoria 4, ya el movimiento estudiantil ya había ganado el pase reglamentado. Otra anécdota de mi vida. En 1966 fue un movimiento estudiantil y uno de los puntos fue que se quitara el examen al pasar de la preparatoria. No existía el CCH, de la preparatoria a la licenciatura. Entonces a mí me tocó ya poder seleccionar mi carrera sin volver a hacer un examen. Ya lo había hecho para la preparatoria y decidí estudiar biología. Estuve varios, no sé si semanas o meses, decidiendo entre veterinaria, medicina y biología, porque yo estaba segura que mi área era químico-biológicas. Nunca pensé en otra área. Pero a pesar de que me gustaban mucho las matemáticas, pero siempre me orienté hacia lo biológico. Y de verdad que no sé cómo, ya dije, no, mejor biología. Tal vez me dio miedo operar pacientes, no sé. Mira, ahí también, pues fíjate cómo siempre tiene que ver, claro, con la familia. O sea, en mi casa, te digo, sobre todo, mi papá era el que decía que yo tenía que ser científica, mi mamá me decía que estudiara lo que yo quisiera. Pero bueno, la familia, por supuesto, influye, pero sin duda los maestros y las maestras tenemos un gran papel en orientar a los chicos y a las chicas hacia sus vocaciones. Y entonces, y sobre todo, buenos y buenas maestras que cuando explican un tema, logran que lo entiendas, logran interesarte. Por eso decimos que los maestros tenemos que ser motivadores, ¿no?, del aprendizaje, del conocimiento. Y entonces tuve muchos maestros, por supuesto, en la Facultad de Ciencias, pero uno de ellos se llama Sergio Guevara. Él lo recuerdo porque yo creo que fue la primera vez que en la Facultad de Ciencias se dio la materia de ecología. Como había, no te voy a platicar el cambio, cómo fueron los planes de estudio, pero naturalmente teníamos materias de ecología, de evolución, mezclados con otros temas, no claramente la materia evolución como existe hoy, o la materia ecología como existe hoy, sino que eran combinadas, eran materias combinadas. Pero bueno, él es un ecólogo muy reconocido. Te lo digo porque trabaja todavía en el Instituto de Ecología de Jalapa, de Veracruz, en el INECOL. Y bueno, él también, como parte de la clase, pues teníamos que hablar de evolución. En biología, todo tiene que ver con evolución. Una frase de un gran biólogo, Teodosius Dobzhansky, que es el fundador de la genética, que dijo que en biología nada tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Cualquier concepto, cualquier tema que tú estudies, tiene que ver con evolución, es decir, cómo surgió en la historia de los seres vivos. Y entonces él, con ese enfoque de ecología evolucionista, digamos, también nos dejó leer el libro El origen de las especies. Ahora sí, completo, porque en la preparatoria lo mencionó el doctor, el maestro de biología, que ya te dije que era médico, y no, digo, no me acuerdo qué tanto nos dijo de Darwin, me acuerdo que nos explicó, pero sí de acuerdo con mucho detalle ya en la Facultad de Ciencias, en esa asignatura, que nos dejó leer el origen de las especies y discutirlo ahí en clase con él. Y bueno, yo también recuerdo haber hecho muy buen papel en todo mi grupo, porque yo era una fanática ya de Darwin y entonces hice una exposición y discutí con el profesor y bueno, nos hicimos amigos hasta la fecha, ¿no? Somos muy amigos, igual con su esposa, una gran ecóloga, Patricia Moreno. Somos amigos y te digo, pero eso lo veo como algo ya que me orientó hacia el tema, evolución. Primero era la biología, ¿no? Inclusive la genética. Pero ya ahí yo decidí que tenía que entender mucho más esa parte de la historia de la biología, el darwinismo. Y entonces ahí empecé a trabajar con él, le dije que yo quería hacer algo teórico, entender los conceptos de ecología de Darwin, entender por ejemplo, algo que aprendí con él, como de la biogeografía, de la ecología, que ni siquiera existían como disciplinas
como se llaman ahora, biogeografía, ecología, pero sí existían estudios que tenían que ver con los temas tanto de la distribución de los seres vivos como de la evolución de la vida, y entonces le propuse un tema de tesis que no lo terminé, pero con él, pero que lo seguí trabajando y no lo pude hacer para la licenciatura porque los maestros me decían, esto no es un asunto que vas a resolver rápidamente, es más, haz algo más sencillo para que te recibas de licenciatura y luego ya seguirás con ese tema. Y ya para el doctorado, entonces sí, me dediqué exclusivamente a estudiar el darwinismo y particularmente cómo se conoció en México el darwinismo, porque eso fue algo que yo me pregunté, bueno, cómo surge en Inglaterra, Darwin hace el famosísimo viaje del Beagle, etcétera, pero yo quería saber cómo exactamente él construyó la teoría de la evolución y luego cómo se conoció en México, cómo se introdujo a México. Y esa fue mi tesis doctoral. Así fue el tema que me preguntas, Ajá. evolución, que es mi tema, mi fortaleza es esa, entonces así lo decidí. Esa pregunta es muy importante. ¿Cómo lo relaciono? Yo he trabajado también ese tema, te digo que eso es a lo que me he dedicado, sobre todo como académica. También pienso que como Darwin y como los grandes evolucionistas, que nada, como dije antes, nada que sea humano se puede entender si no se piensa cuál fue el origen de ese comportamiento o de esa forma de ser. Tiene que haber un origen en la historia biológica. La historia biológica humana es una historia cultural y una historia propiamente genética o biológica. Entonces, para que nos hayamos formado los humanos, las humanas, tuvo que haber esa relación entre la biología y lo cultural. Se va estructurando nuestra especie con base en esa relación. No entenderíamos a los humanos solo como entes biológicos, sino como seres sociales que tienen una cultura y que compartimos en el origen con los otros simios, con el chimpancé, con el gorila, etcétera. Pero claro que hay una gran brecha entre la cultura humana y la cultura o las cosas que pueden aprender algunos animales y particularmente primates y particularmente los simios. Pero bueno, siempre he pensado, te dije, tiene que tener un origen, no soy la única, evidentemente, que tiene que tener un origen, esa posibilidad de tener un comportamiento ético que voy a definir como la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es correcto y lo que no es correcto, eso es lo que trabaja la ética. Entonces, esa capacidad humana, no tengo la menor duda, surge desde otros seres cercanos a nosotros, como ya dije, está muy estudiado, particularmente en gorilas, en chimpancés, no solamente, pero naturalmente ahí hay un desarrollo muy importante de esta capacidad de tener un comportamiento que tiene que ver con la ética, es decir, un comportamiento empático, del que tú, bueno, si me refiero a la evolución, al origen de estos instintos, de estos hábitos, se puede ver en estos animales que se inicia ahí un comportamiento que tiene que ver con la ética, que no digo que ellos tengan un comportamiento ético, digo que ahí hay un origen, sobre todo, por ejemplo, de la empatía. ¿Qué es la empatía? La capacidad de entender que otro ser, que otro animal, otro congénere, alguien cercano a ti, tiene problemas, te está sufriendo y tú lo entiendes. Eso se llama empatía. Entonces, hay esa empatía. Otra cosa importantísima para que se pueda desarrollar la ética, que sí es una característica absoluta y estrictamente humana, esa capacidad de ser ético, pero yo estoy hablando de las raíces. En ese caso también te puedo decir, hay características que tienen los animales que tienen que ver con el altruismo, o ya dije con la empatía, con el altruismo. Fíjate que en biología es muy claro
que nosotros protegemos a nuestra descendencia, pero no todas las especies protegen a su descendencia, pero ya en el caso de los primates son un grupo, no son los únicos, en general los mamíferos, y también hay otras especies, son grupos que protegen a su descendencia. Me parece que ese instinto de proteger a tus hijos, a tus familiares, a tus cercanos, ese instinto es fundamental para entender después cómo se desarrolla la ética y por lo tanto la bioética. O sea, la ética es lo general, yo ya decía, y esa es una rama de la filosofía. Cuando hablamos de bioética nos referimos a esa característica de los seres humanos, decía yo, a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal y que es fundamental para el desarrollo nuestro. Pero ¿por qué lo relaciono? Creo que queda claro, porque en su origen tiene que ver con nuestra herencia, con esa capacidad que tienen ancestros que compartimos con los otros simios, que ya tenían esa capacidad. Te digo, esas dos capacidades son fundamentales, el altruismo y la ética. Y eso existe ya antes que exista Homo sapiens. Pero claro que en Homo sapiens se ha desarrollado de una manera ya muy, muy importante, y inclusive los humanos hemos creado la disciplina de la ética y también de la bioética, ¿no? Sí, por supuesto que sí, sigue existiendo. Mira, cuando tú ves los indicadores más importantes de ciencias, cómo se mide el desarrollo de la ciencia de un país, ves que participan en general en el mundo muchos más hombres que mujeres. Que, por ejemplo, si ves el premio Nobel, que casi siempre decimos Nobel, ¿no? El premio Nobel es muy importante señalar el poco número de mujeres que han obtenido este premio el poco número de mujeres que han obtenido el premio Nobel. Cualquier premio que tú veas, si es el emeritazgo de una universidad, si es el sistema de investigadores, el nivel 3, si es el emeritazgo del SNI, todo es mayor la cantidad de hombres que de mujeres. Por ejemplo, en la universidad que yo conozco mucho mejor que otras, que es la UNAM, ahí podemos ver que, bueno, nunca ha habido una rectora, por ejemplo. Nunca ha habido una rectora que en todos los puestos importantes de la UNAM, los puestos más altos, pues hay una mayoría de hombres, etcétera. Te puedo decir que, por ejemplo, aunque es mayor el número de mujeres que se titulan que de hombres, en los diferentes niveles, cuando ves, pero ¿cuántos son los maestros que llegan a los niveles más altos? O sea, a los titulares C, a los PRIDES, etcétera, son hombres. O sea, de que hay una brecha no hay duda, de que hay discriminación no hay duda. Ahora, por supuesto, hemos ido mejorando. Hay un momento que conocemos de Sor Juana Inés de la Cruz que no le permitieron estudiar, no podían estudiar las mujeres. En ese momento, cuando existía la Universidad Pontificia, no podían aceptar mujeres. Lo mismo con Madame Curie, ¿no? Fue muy complicado que la aceptaran en la universidad. Y de hecho, cuando se dio el premio Nobel, se lo dieron a su marido. Y él dijo, o no lo dan a los dos o no lo acepto. Pedro Curie dijo, si no, no lo dan a los dos, no lo acepto porque todo el trabajo lo he hecho con ella, con Marie Curie. Entonces, el premio Nobel, pues también tiene sus prejuicios. Y yo creo que en general me parece que hoy hay mayor oportunidad para las mujeres, y también hay que ver en dónde, porque también sabemos lo que está pasando en países donde se sigue prohibiendo el estudio para las mujeres, ¿no? Donde no se les permite. De manera que tampoco podemos decir que ya en general, en todo el mundo, las mujeres hemos cambiado la condición. Falta mucho por hacer, y también, particularmente hablando de México, por supuesto que falta mucho por hacer. Ya señalé algunos indicadores, te dije, como los integrantes del SNI, los niveles más altos en las universidades, las rectorías, las secretarías, etcétera, pues sí, hay muchos más hombres, hay una brecha ahí, ¿no?
Pues mira, yo creo que decirles en particular eso. Primero que decidan la carrera que ellas quieran y que lo decidan conscientemente, porque te dije, hay muchísimos factores que van a determinar qué quieres estudiar. Pero bueno, eso tiene que haber mayor educación vocacional y que las niñas también puedan tener esa asesoría y ver qué características requiere cada tipo de licenciatura para que ellas seleccionen la que ellos quieran. Cada vez ha avanzado en esto y bueno, ellas también tienen que saber qué les gusta más de las materias si están en secundaria, desde primaria, ¿no? Desde primaria, secundaria, preparatoria. ¿Qué les gusta más? ¿Qué disfrutan aprender? ¿Qué les interesa? ¿Qué les es más fácil? Bueno, y pero que no descarten la posibilidad de ser científicas o ingenieras, matemáticas. En las áreas que hay menos mujeres todavía dentro, hablando de las disciplinas científicas, son las que tienen que ver con matemáticas y con física. Todavía en ciencias de la salud, en ciencias químico-biológicas como tú y como yo, ahí hay más mujeres. Ahí hay un equilibrio, se ha ido logrando un equilibrio y pronto va a haber más médicas y más veterinarias y más biólogas que hombres, mujeres que hombres. Creo que no falta mucho. Pero en las áreas de ingenierías, inclusive ingeniería química o todas las ingenierías, la ingeniería civil, la ingeniería mecatrónica, etcétera, o las matemáticas, todo tipo de matemáticas, también la computación, ahí todavía el número de mujeres es muy pequeño. Entonces, bueno, que ellas decidan lo que quieran estudiar. Primero que nada, lo que yo quiero es que todas las niñas que ahora están en preparatoria decidan hacer una licenciatura. Eso yo quisiera bueno, todas las que terminan la secundaria deben entrar a la preparatoria. El nivel de educación básico incluye la preparatoria, incluye el bachillerato. Eso lo tienen que saber los papás, las mamás, y cuando sus hijas terminan la secundaria, las deben orientar, las deben apoyar para que estudien la preparatoria, el bachillerato, en cualquiera de las ofertas que tenemos en la ciudad o en el país, dependiendo. Pero ojalá también estas chiquitas que quieren hacer la preparatoria la hagan muy bien y se vayan a una licenciatura. Es fundamental la educación, Anaya, sin que yo creo que lo que tenemos que entender es que la educación es una actividad de vida, ¿me entiendes? Aunque la gente tenga cualquier edad, pues tiene que seguir leyendo, seguirse actualizando en los temas que trabaja, sea lo que sea ingeniero o sea ama de casa, pues está educando a sus hijos, está, espero también educando al marido para que tengan mayores actitudes no machistas. Entonces, pues tienen que leer, tienen que estudiar, tienen que ver qué pasa en lo que les interesa a toda persona. Pero en el caso de que tú me preguntas, pues sí, claro que sí. Hay que ver que las niñas tengan la oportunidad también de saber que existen las carreras científicas, que existe la biología, la química, la geología, pero también, por supuesto, las ciencias sociales, la sociología, la economía, que ellas vean, que incluyan todas las personas que están relacionadas con las pequeñas, y por mí también con los pequeños, obviamente, pero tú me preguntaste de las niñas, que son las que más faltan en las áreas científicas, que les expliquen sus papás, los maestros, las maestras, que les expliquen, miren, hay toda esta posibilidad, y ahí faltan mujeres. O sea, si los papás, los maestros ven, esta niña le encantan las matemáticas, esta niña le encanta la física, etcétera, o la biología, o que las orienten también hacia la ciencia. Porque te digo, es muy importante el papel de los maestros, las maestras, el papá y la mamá. O sea, ellos son los que van orientando a que te guste más algo, a que no te guste. Y por supuesto, se va construyendo las vocaciones. Te digo, no sabe uno exactamente cómo, pero yo me acuerdo que decía el doctor Tamayo, un gran científico también, un gran divulgador de la ciencia, decía que a uno le gusta más lo que le sale bien. Entonces, si uno ve, bueno, esta niña qué bien dibuja, o este niño qué bueno para las matemáticas, pues eso hay que orientarlos, hay que ayudarlos para que decidan su vocación. Y naturalmente, sobre todo, tener este cuidado de apoyar a las niñas, porque sí, muchas veces la niña tiene que ayudar en la casa, el niño que se ponga a estudiar. La niña tiene que lavar los platos, el niño que haga lo que él quiera.
No, eso ya no puede ser. Tiene que haber una equidad entre la mamá y el papá. Todos tienen que contribuir a que la casa esté limpia, a que haya una buena comida, y no nada más la señora de la casa. Y lo mismo con las niñas. Ellas también tienen que estudiar, también tienen que hacer la tarea, y hay que apoyarlas para que, por supuesto, con lo que a cada quien le toque hacer en la casa, se dedique un tiempo al regreso de la escuela a hacer la tarea, a estudiar, a preparar la clase para el día siguiente, pero que les den esa oportunidad a los niños, por supuesto, pero también a las niñas, y a ellas sí creo que hay que estimularlas más, porque así hay un ambiente a veces de que, ay, como una niña va a ser ingeniera, o como una niña va a ser astronauta. No, sí está muy claro que las mujeres podemos desempeñarnos en cualquier papel y lo podemos hacer muy bien. Y que entonces eso debe ser una claridad en las familias, que tenga que haber en la propia familia una equidad de género. Se trata igual a niños y a niñas, con sus preferencias, con sus gustos, pero sí orientar mucho a que las niñas sigan estudiando. Por eso es tan importante, Ayayasin, las políticas que hacemos desde el gobierno de la ciudad para prevenir el embarazo adolescente. Muchas chiquitas se embarazan en secundaria y preparatoria y ya no terminan sus estudios. Entonces, pues hay que apoyarlas mucho para que aprendan, para que se cuiden, para que se esperen a no decidan ser madres, o ser madres porque no decidieron cuidarse. En fin, todo cuenta, y eso es muy importante. La vida familiar de equidad, ahí se empieza, para que las niñas tengan la oportunidad de hacer una carrera, la que ellas quieran, pero ojalá y escogen una carrera científica. Hacen mucha falta mujeres en la ciencia. Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.